en las iglesias, una de las cosas que más trae problemas a la comunidad de la iglesia es la adoración. No sé si sois conscientes de eso, si os habéis movido cerca de los grupos de organización, la gente que organiza, si habéis estado alguna vez organizando o si habéis oído, sin más, la cantidad de sufrimiento espiritual, diría yo, que trae el tema de la adoración. Y entonces me parece que es importante que reflexionemos un poquito y que pongamos, para empezar, la palabra de Dios, que nos, al fin y al cabo, la adoración es eso. Si no abrimos la palabra, mejor ni hablar de adoración. Y luego sí que esta diapositiva la voy a complementar con algo de información que os traigo de un material muy interesante, que ya viene complementado con aspectos más psicológicos, ¿vale? El primero está en Génesis 3:9. Vamos a empezar a leer un poquito la palabra y a encontrarnos con un concepto o algo que está allí intrincado en el núcleo de la adoración, que tiene que ver con el yo o con el ego, ¿vale? Y el ego, el yo, está intrincado en todo, porque al final es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero en la adoración es algo que curiosamente se pone por delante. Podemos hablar de que tenga que ver con quién es el padre o el director de la adoración, quién fue en el cielo, ¿no? El mismo Satanás. Podríamos irnos por ahí, podríamos entender también que como nuestra naturaleza tiene esta característica, esta condición, el yo, el ego está ahí siempre. De alguna manera, cuando hablamos de adoración, pues es como nos sale natural, tristemente, irnos hacia ese lugar de ponernos a nosotros en primer lugar, ¿no? Fijaos, vamos a intentar comprender un poco cómo funciona el ego desde la palabra y luego vamos a entenderlo desde la psicología, ¿vale? En el medio, información que combina ambas cosas. Fijaos, en Génesis 3:9 dice, bueno, primero el 6. Entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo delicioso que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Aquí el primer punto, el primer punto en el que nos vamos a encontrar con la naturaleza que nos lleva a caer, en este caso, ¿no? La ambición del yo o del ego, el tener. Veo algo que me gusta, que me interesa, y si nosotros nos dejamos ir por el ego o por el... Vamos a decir ego, no voy a estar todo el tiempo intentando matizar con yo, ego, ¿vale? Desde distintas escuelas se podría mencionar diferente. Nos vamos a quedar con el ego. Veo algo que me interesa, veo algo que me gusta, veo que incluso es hermoso, y yo, si pongo el ego por delante, la naturaleza del ego es quererlo para sí, tenerlo, ¿vale? Ambicioso por naturaleza. Luego, a ver si tengo en el siguiente, sí. El 12, que empiezo a leerlo en el 10. El hombre contestó, ¿no? Ella desea tenerlo primero y es la condición básica para que luego cae directamente. Eva justamente cae y entonces lleva todo esto a su marido, Adán, su pareja, y dice, el hombre contestó, perdóname, un poquito antes. Dios los encuentra y dice, el Señor llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Y el 10 dice, el hombre contestó, te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El 11 dice, entonces Dios, el Señor, le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Y el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me ofreció este fruto y yo lo probé. Ya vais a ver luego desde la psicología cómo estas características se describen perfectamente, pero el ego, cuando está por delante, lo que primero hace es defenderse. Si él estuviese posicionado desde el ser, que vamos a ir poco a poco haciendo la distinción entre estar posicionado en el ego y estar posicionado desde el ser, pues la idea es que no le saldría defenderse a sí mismo. Pero cuando el ego está por delante, lo primero que hacemos es defendernos, es la naturaleza del ego. Génesis 4:5. Más cosas para entender cómo funciona el hombre y la mujer, o sea,
desde la palabra lo podemos encontrar perfectamente. Porque a mí, claro, yo tengo todos los conceptos desde la psicología y cuando yo me encuentro en la palabra con estas descripciones y puedo masticar el ego y encontrarlo desde la descripción del hombre en sus inicios, me parece muy enriquecedor y prefiero venir primero a la palabra. Génesis 4:5 dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín a labrar la tierra, ¿no? Y entonces dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. El ego, la reacción del ego es envidia y victimismo. Pone mala cara. En ningún momento hace la reflexión de, vale, ¿qué me habían pedido a mí que haga? Bueno, ¿hice yo lo que quería o hice...? No se pone en ese papel de reflexionar, sino se pone en el papel de envidiar. Todas esas características, cuando nos sale ir por esos derroteros, tenemos que saber que es el ego el que está allí y lo vamos a seguir arrinconando porque es que aparece continuamente en nuestras vidas. Génesis 4, 7 al 8. Seguimos leyendo. El Señor le dijo, ¿por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta. Pero como actúas mal, el pecado está agazapando a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Y entonces Caín dice, Caín propuso a su hermano Abel que fueran al campo y una vez allí, Caín atacó. El ego ataca. Una de las cosas decimos es defensa y otra es ataque. O sea, esa es la naturaleza del ego. Cuando estamos desde esa posición, pensando a esta persona le voy a decir esto, le voy a hacer aquello, voy a hacer allá, es que estamos hablando desde el ego. Nuestra naturaleza, la más distorsionada de nuestra naturaleza, que tenemos, ¿sabes que Pablo lo dice? Tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual. También hoy en día se habla de el yo más oscuro o tu lado oscuro, tu lado de luz. Todas estas cosas que se están diciendo hoy en día, en realidad nosotros las conocemos. Pero ¿qué pasa que no tenemos bien arrinconada esa naturaleza? Quizá no la estamos comprendiendo cómo funciona. Entonces, vamos uno más. Isaías, porque volvemos a la primera y ahora vamos a ver, a entender esto que estoy explicando. Ahí sí que está la descripción de cómo era o qué le pasó a Satanás. ¿Qué le pasó a Lucifer? El director de la adoración del cielo. Isaías 14, desde el 12. Dice, ¿cómo has caído del cielo, Lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo yaces ahora por tierra, tú sometedor de naciones? Tú que solías decirte, y fijaos lo que se decía él, voy a escalar el cielo por encima de los astros divinos. Le pongo ahí más descripciones. Sí, lo primero, dice, voy a escalar el cielo por encima de los astros divinos, pienso establecer mi trono. Lo primero es ese punto de ambición, ¿no? Cuando ya empieza nuestra naturaleza a, voy a conseguir esto, aquello, y en ningún lugar aparece el preguntarme, vale, ¿será que esto es lo que el Señor quiere? Señor, me gustaría saber si... En ningún lugar aparece. Nuestra naturaleza empieza a ir a saco a por algo que se le ha cruzado por delante. Voy a escalar el cielo por encima de los astros divinos, pienso establecer mi trono. Y dice, me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Y empieza a planificarlo ya. Lo empieza a visualizar. Va más allá de simplemente, pues qué bonito sería. Es que, y allí voy a ponerlo y, ¿sabes? Dice luego el 14, cabalgaré en las crestas de las nubes y seré mismo que el Altísimo. Y ahí ya se le fue la pinza. Que... Es así, ese es el ego. El ego empieza con ese puntito de querer, de tener. De dónde está lo mío, de esto me pertenece. Y a partir de ahí empieza todo un camino de derrapar. Y ahí le ponía entonces, el ego tiene un plan, el ego es estratégico. Cuando os veáis
a vosotros mismos en esta jugada de voy a hacerle esto porque yo he visto que ha pensado aquello o ha dicho allá, pues ahora verá, yo voy a hacer esto otro. En ningún lugar estáis dando lugar al Señor o a su yo, estáis con vuestro yo por delante de todo lo que está ocurriendo y sobre todo con eso que estáis batallando. Y el ego distorsiona la realidad, nos engaña, nos hace perder nuestra verdadera identidad. Esto es lo que estamos diciendo. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. De pronto él ya pierde su identidad. Cabalgaré en las crestas de las nubes y seré lo mismo que el Altísimo. El ego tiene un problema de autoconcepto o de autoestima. Es decir, el autoconcepto es la comprensión de quién soy, ¿no? ¿Quién creo yo que soy? Pues cuando yo me creo ya algo que realmente no soy, pues es que el ego directamente ha devorado mi identidad más auténtica y se ha apoderado de todo. Y entonces me gustaría, voy a abrir ahora otra presentación para complementar esta que nos pone un poco en contexto o en el marco de dónde viene todo esto del ego o de la naturaleza que tenemos y que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la adoración, sobre todo. Porque, como decía, el ego en la adoración está presente siempre. Siempre. Entonces, nosotros ahora estamos intentando hacer que la adoración se democratice. O sea que en este campamento lo que queremos no es la adoración desde los elegidos, como decimos, y en la Biblia están los elegidos. Evidentemente eso también tiene que existir, ¿vale? Y aquellas personas que sienten el llamado y el don de llevar la música, está bien, eso está bien. Ahora en esta semana estamos sobre todo poniendo el foco en el que la adoración también nos pertenece a los que estamos a pie de calle y quizás no nos hemos formado, no tenemos ese talento, no, lo que sea. La adoración la tenemos que hacer parte de nuestra vida y de nuestra familia. La adoración es la vida del alma, la necesitamos. Pero tenemos que ser conscientes que hay algo que se va a meter en medio siempre que estemos hablando de adoración, sobre todo comunitaria, y tiene que ver con el ego, ¿vale? Y hemos intentado describir un poquito desde la palabra esa naturaleza, pero podríamos seguir y nos iríamos encontrando con un montón de pistas de cómo el ego aparece continuamente en los personajes bíblicos, en los relatos, en las historias. Y cómo el Señor puede rescatar en los momentos en que esa persona, ese profeta, ese discípulo se quita de en medio y lo vuelve a mirar a Él. Y ese es el ejercicio más duro al que estamos llamados, pero estamos en un problema. Y es que estamos viviendo, según algunas personas, este hombre que habla aquí, Glyn Harrison, es un catedrático de Inglaterra, este libro es actual, es de este año pasado, estamos viviendo en la gran egolatría. En una era en la que en realidad tener el ego por delante no solo está bien, sino que mola, que es lo que hay que hacer. Y es lo que estamos continuamente entrenando desde la forma en que utilizamos nuestras redes, nuestros teléfonos, nuestros dispositivos. Sin quererlo, si no somos lúcidos, todo el tiempo está ocurriendo eso. Se está alimentando nuestro ego. Entonces, claro, usamos, no la usamos, la tendremos que usar con sabiduría, tendremos que tener una intención cada vez que la usamos, pero no podemos ser ciegos a lo que está ocurriendo. Y entonces yo les voy a compartir un poco esta información, me parece muy interesante, porque él trae el concepto de autoestima, que todas las familias que tenemos aquí, la mayoría, no todas, pero que estáis criando, y el tema de la autoestima, igual que el tema del apego, es como algo que hay que estar continuamente cuidándolo y se nos martiriza un poco desde el mandato social de cuidado, no le vas a dañar la autoestima al chiquillo que le fastidias el futuro, ¿no? Y de alguna manera eso nos ha ido incluso también inhabilitando para ser capaces de corregir, de disciplinar, de guiar. Porque parece que nos fue mermando la capacidad de hacerlo porque nos va dando miedo de no sea que le dañemos la autoestima. Y si no era eso lo que necesitábamos, es una pregunta del libro, ¿eh? Entonces, fijaos, hay una frase ahí de Donald Trump. Esto es
lo que reina en el ambiente. Muéstrame a alguien que no tenga ego y te mostraré un perdedor. Es lo que os digo, que en realidad, hoy por hoy, se está poniendo el ego incluso como si fuese algo positivo. Antes, fijaos las personas que podrían llegar a decir, no te estanques en tus propios problemas, no pienses tanto en ti mismo. En vez de ser una persona que dice, aquí estoy, sé una persona que dice, ahí estás tú. Piensa en otras personas, intenta salir más, haz nuevos amigos y explora nuevos intereses. Nunca llegarás a ninguna parte mirándote el ombligo. ¿Esto era un mandato social? ¿Sabéis? Los mandatos sociales son estas frases que se van transformando casi como mandatos, que la gente se va repitiendo uno a otro, es como la cultura popular, la sabiduría popular que se va llevando a unos y a otros. Y fijaos, hoy, ¿cómo sería? Todo el material que comparto de esto es de este libro La Gran Egolatría. Hoy, ¿cómo diríamos? Tienes que creer más en ti mismo. Deja de pensar tanto en los problemas de los demás y de preocuparte por sus expectativas. Necesitas descubrir quién eres tú. Sé tú mismo, aprende a gustar de ti mismo, trabaja en tu autoestima. Ese es el mensaje actual. El movimiento de la autoestima estimuló nuestra imaginación porque conectó con el problema más profundo de nuestras vidas en realidad, la lucha por el significado y el valor propio, y nos dijo que podía arreglarlo. Es decir, esto es un poco desde los primeros autores, que ahora veremos algunos de ellos quiénes han sido, pero un poco el mensaje era este, ¿no? Esa lucha por saber quién eres, por saber para qué estás, creo que es la siguiente, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Es una lucha de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y curiosamente en las últimas décadas no hemos sido quizá conscientes, pero eso está detrás, este movimiento de la autoestima. La pregunta es, ¿ha funcionado? Los psicólogos académicos comienzan a hacerse esta pregunta. Mirad, este libro va compartiendo estudios, informaciones. Yo he traído y sintetizado lo que quizá nos sirva más. Dice, los estudios han mostrado las pocas evidencias de que promover el orgullo propio hubiera producido los beneficios que reclamaba. Ya sabéis, el orgullo, esa palabra incluso hoy ya la asociamos a un movimiento social. Entonces, es muy interesante porque parece que no importa cuán distinto y cuán juzgado hayas estado históricamente, ahora tienes que estar orgulloso de eso. Esa es la idea. Y hacia ahí nos quieren llevar y no importa qué sea. ¿Sabéis? Antes estaba mal, ahora estamos, esta semana pasada fue toda la semana Revolución de la Ternura, sabéis que hemos hablado en profundidad de estos temas. Ahora ya sabéis que tenemos, no sé si lo sabéis, pero también tenemos bandera de pederastia, ¿no? Aquellos que están a favor de que te puedas enamorar y te pueda interesar un menor de edad, ¿no? La idea es, tú avanza hacia donde consideres que te lleva el cuerpo, ese es lo mejor para ti. Claro, el ego absolutamente por delante, y eso es lo que nos están intentando enseñar. Y entonces dice aquí, los estudios han mostrado las pocas evidencias de que promover el orgullo propio hubiera producido los beneficios que reclamaba. No hubo resultados positivos en el campo de la educación, se acumularon resultados negativos en el campo de la salud mental y no se descubrió nada significativo en los campos de la aceptación social y las relaciones saludables. Porque hay estudios de estos longitudinales, ahora veremos uno en el que plantea un poco a qué conclusiones se ha llegado. Desde la psicología se comienza a culpar el movimiento de la autoestima por una serie de nefastas tendencias sociales, que seguramente las reconocéis. El crecimiento de la cultura de la celebridad, que todo el mundo ahora en sus redes, ¿no?, muestra un poco este rollo como si fuese un star, ¿no?, una celebridad. Una exagerada preocupación por los derechos y los privilegios, ¿no? Esto me corresponde, esto, a ver si me dejáis que... No, todo absolutamente instalados en el yo. El aumento del egoísmo y el narcisismo. Entonces, como un poco así de pantallazos rápidos de cómo nace esta ideología, la ideología de la autoestima, estamos hablando. Podemos traer a James... son psicólogos, ¿vale? Padres de la psicología, con los que comienza la psicología, y ahí él lo que plantea es la posibilidad de cambiar el pensamiento y luego eso que cambie el valor de las cosas, ¿sabes? Es que tú lo estás pensando así, lo veías como algo negativo, pero si en realidad tú cambias el pensamiento, de pronto eso es positivo.
Así se empieza a introducir, luego Freud categoriza a la naturaleza de la persona desde un yo, un ego, un superego. Es interesante ese aporte. Él no sé qué le inspira o de dónde parte todo ese pensamiento, pero él llega a identificar este yo, pero él lo identifica en realidad desde la transaccional. También hablamos de que es como que la persona tiene un niño, un adulto y alguien que le exige más de la cuenta, ¿no? El padre sería. Es un poco esta categorización, porque la idea es que como personas no estamos siempre en el mismo lugar, como que de algún modo a veces actuamos de una manera, a veces actuamos de otra. Naturalmente eso es, de hecho eso es nuestra naturaleza pecaminosa que decimos, ¿no? Como iglesia, nuestra naturaleza espiritual está siempre ahí. Y eso es lo que va realmente cambiando. Adler introduce el complejo de inferioridad, Horney el yo menguante, Bowlby la teoría del apego, que esto es súper famoso en el ámbito de la crianza. Y bueno, tenemos luego a un autor, Rosenberg, que introduce el test de la autoestima. Y con eso ya, de esta manera, empezamos a poder desde la psicología a testear a todo el mundo y a ver cómo está su autoestima y a guiar a los padres para que puedan mejorar su autoestima. Rogers, el enfoque centrado en la persona. Rogers es el que más aumenta todo el movimiento del humanismo, que tiene cosas muy bonitas y en las que compartimos muchísimo, que tiene que ver con los valores, el tener valores claros, el vivir de acuerdo a los valores. También habla de la aceptación incondicional. Toca muy de cerca nuestra idea de cómo debemos comportarnos como cristianos y lo que Dios nos ofrece. El amor incondicional, vaya si no viene de Dios, ¿no? La aceptación incondicional. Pero tiene unos pequeños matices que hacen una diferencia importante, ¿no? Desde Rogers y con todo esto del humanismo y tal, la idea es que tú en el fondo eres bueno. Entonces, si estás en un buen terreno, siempre saldrá lo mejor de ti. O sea, la culpa será del entorno, porque en realidad tú tenías algo bueno para aportar. Y de ahí es donde no coincidimos, pero hay otras cosas que tiene que es muy interesante. Lo que dice también este autor es que desde el cine y desde la cultura es desde donde más se empezó a poner en valor el que cada uno tenga que decidir lo que sea mejor para sí, lo de priorizar el yo, más que lo que como comunidad hemos entendido, y sobre todo aquellos que están en religiones, ¿no? Y esta película, Kramer versus Kramer, yo no sé si la recordáis, pero estamos hablando aquí del cine de los 70. Básicamente plantea que esta fue la primera peli en la que de pronto la mujer dice, es que no estoy segura si te quiero, no me encuentro bien, y se marcha y deja al marido con el hijo. Y es la primera peli en la que esto empieza como a normalizarse. El por qué no puede ella decir, oye, que yo tampoco lo veo claro, y chao. Ay, ¿sabéis? El tener el ego absolutamente presente y plantearlo desde el cine, ya sabéis, desde el cine compramos todo, porque nos entran desde las emociones, nos entran muy fácilmente. Luego lo de la sociedad de los poetas muertos, también la idea era, ¿por qué tienes que seguir tanto lo que diga todo el grupo? Tú haz lo que creas que es mejor para ti. La guerra de las galaxias, la idea de llevar al hombre hasta donde quiera. Bueno, lo que plantea este autor es que es como el quiebre del tipo de cine y de los guiones y de lo que se va haciendo desde ahí. Hay un estudio, no se lee muy bien aquí, Henley Global, bueno, es un estudio inglés que ellos siempre, cada año van sacando un informe del estado de la calidad de vida en Gran Bretaña. Y entonces sacaron un informe en el que lo plantea ahí, ¿vale? Que hace 20 años que están haciendo estos sondeos similares. Y venían haciendo durante estos 20 años este tipo de preguntas. ¿Qué crees que hay que hacer para mejorar la calidad de vida en Gran Bretaña? A. Mirar por los intereses de la comunidad en vez de por los nuestros. B. Mirar por nosotros mismos, que en la última instancia levantamos los estándares para todos. ¿Qué creéis que se contestaba normalmente en el sondeo? Siempre salía, ¿cuál? ¿La A o la B? La B, ahora. Antes siempre salía la A. Mirar por los intereses de la comunidad en vez de por los nuestros. Y en el último sondeo, de pronto sale como algo más prioritario
hacerlo diferente. A ver, Europa es muy individualista, las culturas más colectivas son culturas más tercermundistas quizá, que parece que vienen menos desarrolladas, ¿no? Siempre se las ha categorizado así, pero de alguna manera mantienen el valor de la comunidad muy presente. Pero parece que Inglaterra se caracterizaba por tener muy presente esa ¿no? Los ingleses con su civismo o su forma de saber estar, de alguna manera tenían muy en cuenta esto, pero eso ha cambiado. Hay otro estudio que plantea el libro, La generación del yo, y es de un estudio que ha hecho, ahí no se ve prácticamente, se llama Jean Twenge, Generación Mi. Esa es la portada de un libro que luego se tradujo, que hizo un estudio longitudinal, cogió todos los estudios de autoestima de antes de los 90 y después de los 90 y hizo una comparativa. Así que fue un estudio longitudinal intentando ver si realmente el educar la autoestima produce efectos positivos o no. Y entonces los resultados fueron que antes de los 90, donde prácticamente el tema de la autoestima estaba empezando a surgir, ya decimos que en los 70 da el quiebre, 80 se empieza, ahora estamos en el apogeo de esto, pero antes de los 90 el 12% estaba de acuerdo con la afirmación «soy importante». Pero después de los 90, el 80% se considera importante. Antes de los 90, el varón promedio, con valores altos de autoestima, tenía valores altos de autoestima un 14%. Está mal redactado. Apenas el 14% tenía valores altos en autoestima, como hombre promedio. Después, el varón promedio, con altos valores de autoestima, eran el 86%. ¿Vale? Los hombres de pronto era como algo que no se planteaban y ahora de pronto la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos sí que tienen como valores altos de autoestima. Después también están en desacuerdo con frases como me resulta fácil manipular a la gente, no están de acuerdo con frases como me resulta fácil manipular a la gente, insisto en recibir el respeto que se me debe. Son otras de las frases que caracterizan a la generación después de los 90, o la generación que la autoestima supuestamente está mejor, más trabajada, más desarrollada. Antes y después de los 90, pese a los crecientes índices de divorcio y rupturas familiares que hay por todo el mundo, fijaos qué interesante esto, el niño promedio a mediados de los 90 tenía una autoestima más alta que el 73% de los niños de 1979. ¿Lo habéis pillado? Es decir, después de todo este movimiento de la autoestima, los niños, aún con muchísimos divorcios, su autoestima no está maltratada. El 73% da valores más altos que en 1979. Sin embargo, nos encontramos con que, porque esto es un estudio en Estados Unidos, los jóvenes estadounidenses hoy en día tienen más confianza, son más asertivos, son más legitimados y más infelices que nunca en la historia, que es la curiosa paradoja que plantea este estudio. ¿Qué nos está pasando? ¿Era realmente eso lo que tenemos que hacer? Ponte en primer lugar, piensa en lo que tú quieres, tienes que saber lo que necesitas, tienes que conocerte, mosca. Esto es lo que nos planteaba todo ese movimiento de la autoestima y es lo que estamos intentando reflexionar a fondo. ¿Cómo impacta la cultura de la autoestima en la Iglesia? Fijaos, sabéis que esto es, como digo, es un estudio evangélico, pero un sondeo de Gallup reciente en la revista semanal Newsweek informa que casi el 80% de los estadounidenses cree que hay un cielo y que están destinados a ir a él, mientras que solo el 7% cree que hay un infierno y que es probable que acaben allí. El cielo es simplemente un derecho más que nadie. Posiblemente ni siquiera Dios tiene derecho a negarnos. ¿Vale? La idea, ¿esto qué es? Tenemos un movimiento muy conocido que estamos por ahí también. La idea es, oye, ¿por qué no nos vamos a salvar? A ver si no vamos a tener derecho a salvarnos todos. No lo sé. Parecía que decía otra cosa la palabra. Nos encontramos con que esto también parece ser, según este autor, resultado de una cultura. Fijaos cómo también plantea que la cultura entra a la Iglesia de esa manera, ¿no? ¿Conocéis este libro de Max Lucado? Tú eres especial. Es un libro muy bonito, pero es cierto que yo lo recuerdo cuando era adolescente
es un libro para niños y a mí me pareció tan bonito y es como el mensaje que uno necesita escuchar, ¿no? Es como que te endulcen el oído. No sé, si no lo conocéis no lo vais a entender mucho lo que estoy diciendo, pero bueno, este autor plantea libros que entraron ya desde esa época, ahí estamos hablando de los 80, y que fueron cambiando la mentalidad de la iglesia, que era siempre las religiones como muy conscientes del grupo, de la comunidad, muy conscientes de los valores que implicaban tener al otro presente y de alguna manera nos salvaguardaban de nuestro ego. Pero ahora nos estamos encontrando con que como socialmente está tan enfatizado y se va culturalmente trayendo desde distintos ámbitos, eso ha entrado en la iglesia. Y eso es lo que tenemos. Y es lo que nos lleva pues, a dividirnos tanto y a luchar tanto. ¿Funciona la cultura del orgullo propio? Este autor dice, parece que no. Y hay una segunda pregunta. Si no funciona, ¿hace más mal que bien? Plantea que estamos justamente en la era del narcisista. Aquí hay una cosa interesante que tenemos que matizar, porque hoy en día es como el arma arrojadiza más fácil. Es que es un narcisista, es que tiene un trastorno de narcisismo. Para empezar, yo siempre discuto que me parece delicado, arriesgado y además poco ético y varias cosas más, ponerle un rótulo psiquiátrico a una persona. Pero sin embargo podemos hablar de una era de narcisismo, sí. A ver, ¿cuál era el trastorno del narcisismo? Justamente un yo desfigurado, ¿no? Y esto es lo que nos está pasando en esta cultura. Entonces sí que podemos hablar de que está alimentando los rasgos narcisistas. Sí que podemos hablar de rasgos. Y en realidad ni siquiera necesitamos hablar de narcisismo, necesitamos hablar de que tenemos que tener muy identificado al yo, porque efectivamente está haciendo mucho daño. Dice, esta foto que había detrás, que aquí no se ve nada, es la de los Got Talent, que también en los 90, sobre todo 2000, es un programa que se ha hecho muy famoso y que ha alimentado el ego de todo aquel que miraba, ¿no? Es como, oh, qué bonito, qué guay, que un día te descubran y encuentren todo lo que tienes para dar, ¿no? Dice, no querríamos que en el mercado hubiera fármacos básicamente no sometidos a ensayo, solo respaldados por las afirmaciones de sus promotores. Sin embargo, habitualmente nos fiamos de esas afirmaciones para comprar productos y servicios educativos y organizativos. Esto puede afectar a las vidas de las personas tanto como los fármacos. Esto es una frase, un comentario de este psicólogo Sternberg de la Universidad de Yale, y entonces plantea, ¿no? A ver, hay medicación que somos mucho más cuidadosos y que tiene que ver con comportamientos mucho menos dañinos, pero esto que tiene que ver con la educación que damos, lo vamos trayendo, incorporando a nuestras vidas de una manera en la que pues, nos puede hacer mucho daño. El Club de la Lucha. ¿Habéis visto esta peli? Y esta peli, yo pregunto por ignorancia, ¿esta peli es de ahora o es de los 80, 90 que estás viéndose otra vez? De los 90. De los 90. Pues que se está viendo otra vez, porque, bueno, ahora les voy a explicar. Dice aquí, nuestra generación, esto es una de las frases de esta peli, ¿no? Nuestra generación no ha tenido una gran depresión ni una gran guerra. La depresión son nuestras vidas. La televisión nos hizo creer que todos seríamos millonarios, dioses de cine, estrellas de rock, pero no lo somos y estamos comenzando a darnos cuenta. Es curioso porque en el campus tuvimos una situación, bueno, tuvieron los administradores, en el que los chicos, el año pasado apenas comenzó el curso, este año, ¿qué pasó? ¿No? Apenas comenzó el curso, habían montado en los internos un club de lucha y empezaron a hacer destrozos y a no considerar para nada el impacto que esto podía tener en los otros compañeros que tenían, ¿no? Por eso digo que preguntaba si esta era una peli vieja o por qué estaba de moda otra vez. No podemos darnos sentido a nosotros mismos, necesitamos una cosmovisión completa y coherente desde el punto de vista filosófico que sea capaz de afrontar las grandes cuestiones de significado en términos de quiénes somos y cómo llegamos a serlo. La Escuela Psicológica de la Teoría de la Gestión del Terror, inspirada por la obra de Becker, enseña que la autoestima es una defensa psicológica contra el terror existencial, para eludir a las realidades de nuestra propia insignificancia y nuestra eventual extinción. Ponemos todos nuestros empeños en reforzar la ilusión de la importancia propia. Dice que en el fondo esto es lo que
hay detrás de la humanidad. Una necesidad de creer que hay algo más, que va a merecer la pena que yo esté existiendo y lo que yo sea que haga durante esta existencia. Necesitamos descubrir cómo desenredar los efectos de esta epidemia cultural del culto al yo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Estos son párrafos de este autor, ¿vale? La gran egolatría, como les dije. Y a continuación debemos encontrar una forma más satisfactoria de abordar los problemas que nos arrojaron desde el principio a los brazos de la ideología de la autoestima. ¿Qué nos ha pasado? Es la pregunta del autor. ¿Qué nos ha pasado como iglesia que no hemos llegado a discernir la diferencia entre tener claro el valor que uno tiene, porque Dios nos ha desde creado, diseñado, soñado y redimido, a creernos que nosotros realmente tenemos algo por qué luchar por nosotros mismos y porque lo valemos? La cosmovisión cristiana, como una propuesta completa y coherente, es lo que él plantea que tendríamos que ser capaces de ofrecer. Los seres humanos se encuentran en la cúspide de la gloria de la creación, hechos a imagen de Dios y por lo tanto tienen un valor y una dignidad inmensos. Por otro lado, nos confronta con la amenaza de la humanidad caída bajo el juicio de un Dios implacablemente recto y justo, y por lo tanto estamos desgarrados por la culpa, la vergüenza y la inseguridad. La Biblia nos dice que fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios mismo, creados a imagen y a semejanza de Dios. La conciencia espiritual que nos separa de los animales, las cualidades que nos permiten soñar, inventar, gobernar, elegir y dirigir, reflejan algo más profundo y significativo sobre la naturaleza de Dios. Nuestra persona siempre debería mostrar hacia Él, mostrarlo a Él. Eso es lo que nosotros necesitamos reflejar, no nuestro yo. Pero no sabemos hacerlo. Gloriosamente arruinados, dice él, que en realidad estamos. Nos creemos tan gloriosos, pero en realidad estamos gloriosamente arruinados por pecado, por orgullo, por ambición, por culpa y por vergüenza. Y en la medida en que reconozcamos eso, realmente vamos a poder sacar nuestro lado de luz, lo que el Señor necesita aportar en este mundo. Si no, no hacemos más que sumar a una naturaleza completamente arruinada, que está en todos lados. Y nuestras iglesias están igual, y están llenas de esto. Pero ¿qué es lo que en realidad hay por delante? El ego. El ego es el que nos está llevando a haber quitado incluso por delante a Dios. El ego es el que nos lleva incluso a no ser capaces, más bien la cultura de la autoestima, la que nos lleva a no ser capaces de enseñar a nuestros hijos la obediencia. Y no entender que en la obediencia, que en enseñar la obediencia, se nos va la vida a nivel espiritual. Porque en realidad le estamos enseñando la idea de una autoridad. Oye, que va a haber alguien que me va a decir algo que no me va a gustar, aunque me muero de ganas de hacer otra cosa. ¿Eso puede ser? Pues sí. Y o te tendrás que aguantar y que el Señor te haga que eso también te guste, o más bien te vendrá pues dar un paso a un costado. El llamado que tenemos como cristianos es rompedor en relación a nuestros intereses. Pero no sabemos vivirlo así. Estamos completamente impregnados de la cultura del ego. Conocerle de verdad para encontrar la verdadera seguridad en Él, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión, exclusiva entre todos los pueblos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Es que nos va haciendo oye, en la Biblia te lo plantea así, lo más santo, el pueblo elegido, una posesión exclusiva. Pero luego dice, también te escogió Dios como lo más bajo y despreciado que había. ¿Somos conscientes de esa parte también? ¿O solamente hay espacio en nuestras vidas para lo bueno y significativo o por lo especial que somos? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y pone un par de ejemplos muy bonitos. La autoestima de María, la madre de Jesús, porque dice, oye, no estamos hablando de que no tengas autoestima si queremos hablar que de la autoestima es el autoconcepto. La idea es, ¿quién dice cuánto vales? ¿Tú? ¿De verdad? Pues tú tendrás que mirar un poco bien en la Biblia para ser coherente con lo que vas a decir de ti mismo. Y claro, el peligro aquí es que muchos han estado machacados, ¿no? Entonces dicen, claro, no, lo que dice es mi madre que me decía que yo era un imbécil o un infeliz o no sabía, claro, y entonces
caemos por esos derroteros. La autoestima de un cristiano se la define el Señor. Entonces no hay lugar ni para nuestro yo, ni para las voces malignas que entraban con las personas más importantes de nuestra vida. Fijaos cuando Dios le dice a María que la elige para traer en su vientre al Mesías. Dime si eso no era ser alguien especial. Que te ha elegido como una persona en la que puede confiar su hijo, Dios mismo. Hombre, daba para que la mujer mínimamente se lo crea un poquito. Dice el ángel, te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y ella responde, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Claro, eso es porque esos israelitas tenían una autoestima, ¿no? Es que lo natural que nos parece es que diga eso es que la pobre tía realmente tenía una autoestima muy bajita. Y es que es todo lo contrario, pero tenemos muy distorsionada la idea de la autoestima. Porque la autoestima, el autoconcepto nos lo está dando el mundo y sus creencias y no la palabra, lo que realmente tiene que marcar cómo somos. La autoestima transformada de Pablo. Mirad como la primera parte dice, por mi parte muy poco me preocupa que me juzguéis vosotros o cualquier tribunal humano, ni siquiera me juzgo a mí mismo, yo a mí mismo. Eso es muy saludable. Evidentemente eso se necesita. Sería ideal poder trabajar eso incluso desde terapia, pero desde este lugar. No, es que por mi parte muy poco me preocupa lo que digáis, que me juzguéis, porque la verdad es que a mí no me importa nada lo que vosotros decís, ¿no? Sin embargo, él está hablando de que él entiende quién realmente le va a juzgar. Y eso lo hace muy equilibrado, porque ni siquiera él mismo, con sus exigencias, se hace daño. Y eso es lo que estamos llamados a poder vivir. Dice, y ahora que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que eso es lo que complementa la primera parte, ¿no? Él no se juzga a sí mismo, ni le hace daño que lo estén juzgando, porque en realidad la condenación que importa solo es la que pueda darnos Dios mismo. Entonces, traigo ahora, y voy a meter un poquito aquí, los conceptos más psicológicos. Esta parte de la gran egolatría, este catedrático, a mí me resultó revelador, me inspiró muchísimo, me parece súper importante tener esto en mente. La idea de que estamos viviendo en una era de egolatría. Si estamos hablando de adoración, tenemos que traer esto al tapete. Lo tenemos que traer aquí y ser conscientes. Cuidado, porque cada vez que hablemos de adoración, probablemente estemos hablando de egolatría. Y por eso estamos teniendo tantos problemas en las iglesias cada vez que sale el tema de la música y cada vez que alguien se para ahí a dirigir. Porque los egos se empiezan a retorcer. Esta es la naturaleza humana. Esto es lo que tenemos. Si no somos conscientes de eso, no podemos prepararnos o preparar a nuestros niños para adorar, porque en realidad siempre estarán al borde de estar adorándose a sí mismos. Y le estamos fastidiando, pues, muchas cosas. Entre ellas puede ser su futuro eterno. Y entonces traigo un personaje, un psicólogo, un divulgador muy conocido actualmente que se llama Borja Vilaseca. ¿Quién conoce el trabajo de este hombre? ¿Eni? Vale, pues él es un gran divulgador del eneagrama. No sé si conocéis esta teoría psicológica, pero es muy interesante el tema del eneagrama. ¿Por qué? Mira, yo hace años ya oí hablar del eneagrama y le tenía una manía, tenía mucho prejuicio, muchos preconceptos y la verdad es que no tenía ni idea y nunca me había puesto a estudiarlo yo. Y hace un tiempo, en un momento de desesperación, porque aunque uno estudie psicología y estudie 1000 historias, estamos siempre en la lucha, en la búsqueda de estar bien, encontrarnos bien. Y digo, hay algo aquí que me hace ruido, que no está funcionando bien. ¿Qué es lo que me duele tanto de esta situación? Por eso yo les decía ayer, cuidado, porque las cosas que más os duelen normalmente están hablándoles fuerte de algo vuestro. Es una oportunidad en realidad de crecer y de mejorar. Entonces, di otra vez con este autor que tenía su libro en la biblioteca aparcado hacía unos años. Y me puse a estudiarlo y de pronto digo,
wow, desde luego llegó en el momento que tenía que llegar, porque yo ahora el concepto del ego, después del libro de la gran egolatría, estaba como con todas las alarmas y las luces puestas ahí. Pero no encontraba cómo arrinconar al ego, porque me parecía que de algún modo, no sé, es como, ¿sabes? Hay personalidades que tienen como características más, que resaltan más, ¿no? Entonces parece que solamente esas personas tienen problemas con el ego. Que igual si es más irritable, si es esto, si es lo otro, pero la realidad es que todo el mundo tiene problemas con esto. Entonces, para mí era algo que me daba como rabia. Y cuando me ponía a leer, era no. Pero fijaos, les voy a compartir la definición que hace, porque nos va a ayudar a comprender cómo nos podríamos cada uno ubicar de alguna manera en esta categorización de los egos. Sabes que son generalidades, pero oye, a mí me ha resultado revelador, sobre todo porque te da la oportunidad de tenerte bien visto. ¿Sabes? Cuando tú reaccionas, si te has ubicado en qué eneatipo estás, pues de pronto te puedes ubicar si estás reaccionando desde el ego o si estás reaccionando desde el ser. Yo me encontré con una teoría en la que de pronto todo lo que había escuchado de la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual, yo decía, pero es que no puedo. Es una lucha muy difícil, ¿cómo mejoro? Y uno se arrodilla y ora, pero la sensación es de que esos ruidos mentales siguen estando ahí. Pero si de pronto lo identificas, si estás desde este lugar, desde el otro, pues es una pasada como lo puedes arrinconar. Mira, dice, el ego es nuestro instinto de supervivencia emocional. También se le denomina personalidad o falso yo. Que es curioso, porque efectivamente cuando se estudian los test de personalidades normalmente se estudia el ego. Por eso normalmente también es un poco desagradable, porque siempre la psicología clásica es muy patologizante de la persona. Siempre terminas como categorizado en algo que no mola tanto, quizá, pero es lo que hay, ¿no? Pero sí que lo plantea como el falso yo. No en vano el ego es la distorsión de nuestra esencia. Una identidad ilusoria. ¿Os acordáis lo que leíamos de Satanás? Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte, cabalgaré en las crestas de las nubes y seré lo mismo que el Altísimo. Una identidad ilusoria, es que se nos distorsiona la identidad. Y entonces dice que sepulta lo que somos verdaderamente. Es como un escudo protector, cuya función consiste en protegernos del abismo emocional que supone no poder valernos ni sobrevivir por nosotros mismos. El ego, que en latín significa yo, también es la máscara que hemos ido creando con creencias de segunda mano para adaptarnos al entorno social y económico en el que hemos nacido y nos hemos desarrollado. Dice, del ego surge, y ahí vienen características claves que luego se verán en el eneatipo. Surge el victimismo, la esclavitud, el miedo, la falsedad, el egocentrismo, la reactividad y la ignorancia, generando que nos convirtamos en un sucedáneo de quién en realidad somos. Y yo diría de quién en realidad el Señor quiere que seamos, de quién podemos ser con esa naturaleza que Él sí puede darnos. Es sinónimo de sombra y oscuridad. Así estamos identificados con nuestro ego cuando estamos muy tensos, estresados, desequilibrados. Cuando estamos ahí, estamos defendiendo algo que en realidad no nos sirve para nada, porque es algo que viene del ego. Es un mandato del ego. Esto no es un mandato social, es el ego que quiere que tú consigas eso, o hagas eso, o las cosas se hagan de esta manera. Y no nos sirve para nada. Muy tensos, estresados, desequilibrados, y cuando permitimos que nuestro estado de ánimo dependa excesivamente de situaciones o hechos que escapan a nuestro control, cuando nos sentimos avergonzados, inseguros o indefensos, que también son otras de las formas de reaccionar del ego, cuando vivimos de forma inconsciente, con el piloto automático puesto, la típica gula, ¿sabéis? Esto de evasión total, cuando nos tiranizan pensamientos, actitudes y comportamientos tóxicos y nocivos, cosechando resultados emocionales insatisfactorios de forma involuntaria. Pero yo aquí tengo un catálogo de las cosas que en general acechan a todo el mundo y sobre todo cuando se sube el volumen, las que terminan llevándote a terapia. Y es muy interesante pensar que en realidad lo podríamos plantear que esto todo es resultado del ego. Me parece muy potente pensarlo así, porque en ese sentido tenemos un camino más fácil de salida.
podemos salir sin necesidad incluso de terapia, solamente es de tenerlo visto, tener ubicado desde dónde estamos reaccionando. También estamos identificados con nuestro ego cuando tratamos de que la realidad se adapte constantemente a nuestras necesidades, deseos y expectativas. Cuando nos perturbamos a nosotros mismos victimizándonos y culpando a otras personas de lo que nos sucede. Cuando nos tomamos las cosas que pasan a los comentarios de los demás como algo personal. Cuando no aceptamos a los demás tal como son, tratando de cambiarlos para amoldarlos a como según nosotros deberían ser. Cuando nos lamentamos por algo que ya ha pasado o nos preocupamos por algo que todavía no ha sucedido, marginando por completo el momento presente. Cuando somos incapaces de estar solos, en silencio, sin hacer nada, sin estímulos ni distracciones de ningún tipo. En todo ese tiempo, en todas esas reacciones, de alguna manera estamos posicionados desde el yo, desde el ego. Cada uno reacciona desde una forma o desde un lugar, pero siempre tiene que ver con esto. Entonces, pues me parece a mí que es algo interesante que podamos plantearnos, conocer, y me gustaría ahora que podamos hacernos preguntas. Yo sí también decirles, sabéis que, bueno, desde el departamento la idea es impulsar como si fuese una academia de adoración. ¿Y qué es esto? La idea es que en las iglesias que estáis lejos de zonas como el campus, que lo tenemos todo, pues tengáis la posibilidad también de vivir algo así, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues ahí en esta página que hemos estado diseñando, que eso les mostraré un poquito más mañana, pues encontraréis todo lo que tiene que ver con lo que hasta hoy ha salido como Sagunto Campus Kids. Pero claro, eso de alguna manera solo se podía hacer allí porque yo vivo en ese lugar, pero mi idea clara es que yo respondo a todo el campo nacional de España, de la Unión Española, y mi idea es poder llegar a todos, a los niños que están en otros lugares. Pero si hay algo que para mí era delicado, es que yo soy consciente de todo este trasfondo. Entonces cuando hablo de adoración y quiero que se pueda hacer adoración, a mí no me interesa, y es lo que me lleva a estudiar a fondo todo esto e intentar organizarlo mejor, es que todos los primeros vídeos de Sagunto Campus Kids estuvieron muy bonitos, pero realmente no educamos el tema de la adoración en los niños. Los niños simplemente iban y cantaban allí y de alguna manera se lo pasaban muy bien, muy bonito, pero luego, ¿qué es lo único que alimentábamos? Que se vean en los vídeos y les mole verse ahí. ¿Y qué estamos alimentando cuando hacemos eso? El ego. Yo soy consciente de eso y me preocupa. Entonces yo como madre de niñas, yo lo trabajo eso en casa con ellas, pero soy consciente de que eso no es lo que se suele trabajar. Por eso cuando yo lo planteo como academia, lo planteo como algo que yo necesito ir trabajando en los chicos que estén ahí. También por eso pongo un rango de edad, porque si no los más chiquitos igual ni lo pillan. Es como algo difícil, pero es algo que se puede ir trabajando. Pero un poco ese es el contexto del que surge todo esto, ¿no? Entonces, cuando digo vamos a hacer un Entre Peñas Kids, lo que vamos a hacer es darle la posibilidad a las familias de que estén con sus hijos, los más pequeños incluso, pero en todo caso vamos a explicarles a los papás y a enseñarles qué es lo que hay de fondo para que ellos también puedan ir dirigiendo eso en sus hijos y teniendo ese cuidado. Por otro lado, sabéis que todos estos vídeos son maravillosos a nivel contenido de lo que bendicen, porque a mí, no sabéis la cantidad de iglesias que los niños, las familias me dicen que lo miran en bucle. Luego tengo gente evangélica que me dice que los mira también en bucle, les bendice muy bien, muy bonito. Pero ¿eso bendice a los nuestros? ¿A los que han participado? Es que necesitamos que sea así, si no le estamos haciendo un daño. Y encima luego tenemos que ser conscientes que ellos si no saben muy bien en qué se están involucrando, pues un día, dentro de muchos años, van a ver esos vídeos, igual te pueden cuestionar que ellos no eligieron estar ahí. Y no les gusta estar en esos vídeos. Y no quieren estar ahí. ¿Y por qué los has puesto ahí? Y no, le preguntaste, ¿entendéis? Cuando son mayores de 8, idealmente, los niños son un poco más conscientes ya y hay cosas que ellos ya saben si no quieren. Ya lo saben más claramente. Pero entonces yo he pensado que teniendo personas con familias con niños más pequeños, podríamos igualmente contarlo esto a los padres a fondo, trabajarlos incluso un poquito,
y que vosotros podáis hacer esa conversación y les vais guiando y que tengáis ese cuidado de que cuando esos vídeos ya salgan, y por otro lado porque saldrán con vosotros, porque los padres también van a salir, ¿eh? La idea es esta. Es en familia, no es los chicos solos, es en familia. Entonces, de alguna manera, también lo vais a poder contar así con esos niños que son muy pequeños un día. Esto lo hicimos juntos, en familia. A ver, los más mayores, si no queréis, no pasa nada, porque los chicos ya pueden decidir por sí mismos, pero los niños, las familias que tenéis niños pequeños, contamos con que vais a estar allí con ellos en el vídeo, haciendo escuela, y el día que el niño vea ese vídeo de más mayor, sabiendo que fue algo en que os involucrasteis en familia. Y eso es distinto a que de pronto él se vea solo expuesto ahí delante en un vídeo que han visto muchísimas personas, ¿vale? Es un poco la sensación también para ellos de protección o de saber que era algo que estábamos haciendo juntos.